Y bueno, dejamos cada toquecito entre 10 y 12 segundos. También depende un poco del tipo de tela, de la temperatura a la que la podéis poner y demás. Bueno, hoy vamos a ver cómo colocar la entretela en las piezas. Vamos primero a cortar las piezas y después a pegarlas. Yo ya he separado los patrones de las vistas de lo que es el género, que es lo que va entretelado, solamente las vistas. Y bueno, os recomiendo que señaléis sobre todo en la vista de la cintura, tanto delantero, espalda y manga, lo que es el número de la pieza. En esta ocasión, bueno, no sé si se aprecia muy bien, lo he hecho con jaboncillo de sastre para diferenciarlas bien después de cada una, aunque hay muchas de ellas, que por ejemplo esta se ve claramente que es el escote espalda, esta el delantero, pero bueno, yo la he señalado por si acaso, y después cuando la peguemos también, porque como digo hay algunas con las que nos podemos confundir un poco. Y en la pieza 6, esto os recomiendo que marquéis con el jaboncillo en el margen, ya que las piezas van sin de entretela, van sin margen de costura, una marquita para señalar que ese es el costado, ¿vale? Esta sería la pieza del patrón y este sería 1 centímetro de margen de costura que pertenece a este lado, que es el que va cosido a la vista, y después este que sería el costado de 1,5. Entonces, como os digo, es importante marcarlo porque bueno, después si cuando vayamos a trabajar la pieza puede que nos confundamos, entonces bueno, lo tenemos ahí marcado para diferenciarlo. Y ahora simplemente, bueno, tenemos la entretela. Yo estoy utilizando entretela negra que me ha ido sobrando, veis que hay huecos, pero bueno, no pasa nada, aquí hay que aprovecharlo todo. Y vamos a colocar las piezas. Lo primero que os digo es que tenemos que enfrentar el derecho. Lo primero que os digo es que tenemos que doblar la tela dejando la parte que pega en el interior. Fijaos que la parte que pega tiene como ese pegamento que brilla más, entonces esa es la parte que tenemos que dejar hacia el interior y vamos a trabajar por la parte que digamos va a estar después a nuestra vista. Entonces bueno, vamos a colocar las piezas en los huequecitos que vayamos viendo. Como las vistas no llevan margen de costura, podemos colocar las piezas más juntas si queremos. Y otra cosa importante es que las piezas van cortadas también siguiendo las mismas indicaciones. En este caso la pieza de la vista del delantero, del cruce, va al hilo. Entonces bueno, como no tengo lo que es el orillo para marcar, la misma doblez me puede servir para marcarlo, incluso colocarlo en doblez y después separar con la tijera. Y bueno, el resto de piezas es cuestión de ir encajándolas. Esta que va en doblez, ponemos aquí. Y como os digo, como no hay margen, no tenemos problema. Bueno, y con el resto de piezas, si os fijáis aquí, unas piececitas que podemos aprovechar. Pero ¿qué pasa? Que estaría a contrahilo, digamos, ¿no? Entonces a mí me gusta cortarlo en la misma dirección en la que corto la tela de género. Pero bueno, en estas ocasiones yo suelo hacer esa excepción para, como digo, aprovechar más la tela. Porque al final, si no coloco estas piezas, después en realidad no le voy a dar uso. Así que yo la voy a aprovechar. Y tampoco es algo que cause mucha importancia. Yo al menos lo he hecho otras veces y no he tenido ningún problema. Lo que es importante es que coloquéis la pieza bien derechita, que no quede muy torcida. Y bueno, vamos a cortar siguiendo todo el ras del patrón.
Bueno, para las entretelas se aconseja también cortar las piezas algunos milímetros por dentro del dibujo del patrón, es decir, un poquito más pequeña para evitar que llegue al margen de costura, para así poderlo bien y que no entre tanto en lo que es el pespunte. ¿Vale? Para ello simplemente con el mismo patrón, por ejemplo aquí, reducimos un poquito, nada, apenas unos milímetros. Lo mismo podemos hacer en el hombro. Pero bueno, una vez que reduzcamos hombro y dobladillo, ya podemos situar mejor la pieza. Y al ancho no lo voy a reducir porque al final esto va al ras de la tela y después podemos situar esta zona y aquí pues cortar lo que sobre. Y con el resto igual. Este ya lo tengo cortado un poquito, me he metido. Y podemos cortar un poco aquí al ancho, pero bueno, aquí lo vamos a hacer sin el patrón para que sea un poquito más sencillo. Simplemente separamos la pieza y vamos cortando a todo lo largo. Y así con el resto de piezas también, tanto un poquito en los costados como en el ancho. Lo de reducirlo es realmente opcional, pero bueno, si queréis, porque muchas veces cuando cortamos las piezas a veces queda un poco más grande del patrón y a veces sin querer incluso estiramos un poco, entonces por eso os digo, por si después es un poquito más grande, que reducir un poco o reducirlo cuando vayamos a colocarla. Bueno, ya que están cortadas, vamos ya a pegarlas en su correspondiente pieza. Vale, voy a hacerlo con esta pieza, pero con el resto haríamos exactamente igual. Así que, como digo, no me voy a detener mucho. Además, tengo un vídeo donde te enseño cómo pegar entretela correctamente. Te recomiendo que lo veas porque ahí especifico cómo hacerlo correctamente si no sabes hacerlo. Bueno, yo ya había hecho una prueba con la plancha para ver si se borra la marca. No se borra en esta tela, así que no voy a pasar jaboncillo desastre. Y bueno, colocamos la pieza sobre la vista, dejando la parte del ras que coincida y también por la marca de costura. Y bueno, vamos a usar la plancha, vamos a quitar el vapor y vamos a ir planchando para que vaya quedando fija. Yo suelo usar siempre trapo o paño para proteger tanto la tela como la plancha. Y es importante que no queden, digamos, bucles, no queden ondas, que quede bien planito. Y vamos a toquecito. Como digo, ya tengo un vídeo hablando de esto, así que no me voy a detener mucho. Y bueno, dejamos cada toquecito entre 10 y 12 segundos. También depende un poco del tipo de tela, de la temperatura a la que la podéis poner y demás. Y nada, hacemos lo mismo con el resto de piezas. Bueno, pues ya tengo todas las piezas entreteladas. Como digo, en la guía electrónica veréis cuáles son las que hay que entretelar y demás. Y bueno, lo que he hecho ha sido también marcar, una vez pegada la entretela, el número de la pieza que corresponde cada una, para así tenerlas bien localizadas. Porque en el libro, a la hora de unir las piezas de la vista, se va a hablar por números para que sea más fácil. Y nada más, ya están preparadas y vamos ya a empezar a coser. Y bueno, vamos a empezar por coser las pinzas. Tengo aquí el delantero, vamos a separarlo, ambas piezas. Y bueno, tenemos que coser las pinzas, que las tenemos aquí marcadas con el papel de calco. Y vamos a unirla con alfileres. Vamos a doblar justo en el extremo, que es el pico, para quebrar ahí la pinza y unir ambos lados. Estos dos puntos tienen que ir cosidos y ya el resto hasta el pico. Como tenemos que coser de forma que la parte más amplia de la tela quede hacia afuera de la máquina, pues voy a colocar los alfileres por este lado.
Y bueno, básicamente tenemos que ir haciendo coincidir la marca de costura de un lado con la del otro. Y bueno, en el pico que habíamos marcado con el papel de calco, que habíamos hecho una marquita ahí, vamos a colocar un alfiler de esta manera, cogiendo apenas un poquito. Esto es para delimitar lo que es el pico de la pinza. Aquí nos marca justo donde acaba, para así cuando vayamos cosiendo tenerlo bien localizado. Y bueno, vamos a empezar a coser desde la parte más ancha hacia el pico. Y empezamos a coser rematando al inicio y al final. Cosemos con puntada recta más o menos entre 2 y 3, y cuando vayamos llegando al final, más o menos un par o 3 de centímetros antes, reducimos el largo de puntada a 1, ¿vale? Para que quede bien tupido, y no rematamos en el pico, seguimos cosiendo dejando 2 cabos. Esto ya lo tenéis también explicado en un vídeo donde os enseño cómo coser pinzas correctamente, y en la guía también se explica. Bueno, y para rematar el pico de la pinza hacemos doble nudo. Uno hacia un lado y el otro hacia el otro. Y cortamos sin que quede demasiado al ras para que no se descosa. Bueno, ahora vamos a planchar la pinza para quebrarla, lo que es la doblez tiene que quedar bien planchada, y después vamos a volcarla hacia abajo, siempre, hacia dirección a la cintura, con la plancha sacando bien el pico. Bueno, pues ya tenemos las dos pinzas cosidas del cuerpo y planchadas hacia abajo. Importante, como digo, sacar bien el pico para que os quede así, para que os quede perfecto. Y que no se os forme aquí mucha onda, aunque con la forma en la que la hemos cosido no se debería de formar. Y lo mismo con la otra. Y nada, esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo capítulo, donde ya empezaremos a preparar y montar el bolsillo. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.